Días complicados para nuestro país. Este es el resumen noticioso bilingüe en castellano y quechua. Minera Antapacay denunció un nuevo ataque a sus instalaciones. Presuntos manifestantes atacaron la planta de bombeo que provee agua al campamento minero y a comunidades vecinas. Protesta ruajkunas Antapacay minaman wajmanta haykurunku. Kunanqa planta de bombeo nisqatas wajllirapunku. Chaymantas unuta campamento wasiman hokak ayllukunamampas cheachinku. Se viraliza video donde policías atemorizan a dos ciudadanos. En pasaje aledaño a la avenida 28 de julio, uno de los efectivos lanza una patada y otro dispara hacia la pierna de uno de los afectados. Internet ukupich eqerishan hoj video. Chaypi policía kuna iskairuna kunata manchachisqan kutarikukun. Hoj policía runata haitarin. Hojtaj chakinman dispararusqa. Miembros del ejército acudieron al hospital Antonio Lorena a donar sangre para los heridos de las manifestaciones. Esta semana en Cusco se han registrado más de 65 heridos durante las protestas. Militar kuna Antonio Lorena Jampina Guasimangrincu. Protestas a Sachaku y Chaupimpi Irisqa kunata yawar ninkuta qospa yanapanankupaj. Kunampaj soqtachunka pescayuj Irisqa kunañas qosqopikanku. Un sector de la población cusqueña salió en una marcha por la paz. Sin embargo, se registró un enfrentamiento entre ellos y los manifestantes de las comunidades. En redes se denuncia actos de agresión y racismo. Wakin Cosco llaqta yukkuna llaqta taj kananrayku k'illukunaman lluqsinku. Ichaqa hawa ayllukunamanta runa masinkunawan tupaspa awqanakunku. Wakinkunapas millaytas k'aminku. Congresista Kelly Portalatino presentó denuncia constitucional contra Alberto Otárola y todo su gabinete ante las protestas en varias regiones del Perú, donde hasta ahora murieron 48 personas. Perú suyunchispis Sasachaku y Cascanraiku, congresista Kelly Portalatino, Alberto Otarolapaj, Yapan ministrun kunapajpas, denuncia constitucional nisqata purichishan, tawachunka pusaqniyuq runañas wañunku. Kay kamaya willakuykuna kara. Hojpiña tupasunchis.